Ah, Listo, ya estoy grabándola. de acuerdo. ¿Tú cómo has estado, Ángeles? Eh, en días muy difíciles también. Ajá, Entonces yo también dije, el espacio nos está sucediendo a los dos. sí, Entonces, bueno, pues simplemente suelta y confía, ¿no? claro, Calma. sí, No, estamos haciendo algo muy importante como para, no sé, tratar de controlar o acelerar cosas. Entonces, en ese sentido, bien, todo lo demás, pues resolviendo, ¿no? Como te qué decía, bueno, qué bueno. pues todo bien. Muy bien, Perfecto. pues yo quisiera ver en qué estás tú, Sí, porque yo de textos pues puedo redactar todo lo que tú quieras, claro. pero más bien cómo vas tú. Sí. Mira, yo he estado revisando y repensando un poco la Sí, aplicación yo también. Ujú. y esto, digamos que me ha llevado a pensar cuál sería la secuencia de pasos que un consultante haría en la aplicación, ¿no? Yo tengo claro que lo que va a suceder es que la va a cargar en su celular. Lo primero que va a hacer una vez que la ponga a funcionar es meter su nombre y su fecha de nacimiento Ujú. para que con esos dos datos se calculen los dígitos que la numerología le va a dar, ¿no? De su Sí. fecha de nacimiento y de su nombre. La Ujú. fecha de nacimiento con la parte pitagórica normal, pero el nombre con los símbolos o los dígitos de la numeración caldea. Sí. Hasta ahí, eso ya incluso está puesto en la programación. Después viene en una menú de opciones de la aplicación que puede estar inspirado en la aplicación de la Cábala que tú me has comentado y yo mismo ya la cargué en un celular. Eh, nos puede dar una idea de cuál serían los elementos que hay que poner en la aplicación. Déjame decirte que yo originalmente estaba tratando de copiar esa funcionalidad, pero me detuve porque no la puedo hacer igual, ni siquiera Claro. la puedo hacer similar porque correríamos el riesgo de que el dueño de esa aplicación nos reclame, Sí, los nos diga, derechos. oye, ¿por qué estás usando mis ideas, no? O las cosas que yo puse en la aplicación. Entonces, eso me hizo eh, repensar, como te digo, la funcionalidad de la nuestra. La funcionalidad de la nuestra estaba hecha un poco de otra manera a partir de la idea original de las 56 cartas para la parte sistémica, en donde era muy sencillo. Tú elige el juego de cartas, el juego de cartas tiene asociadas unas explicaciones y hay dos pasos que son importantes. Uno, el barajear, entre comillas, las cartas, que eso no sucede en la aplicación del tarot, digo, de la cábala. Ujú. Eso a lo mejor se hace, pero queda oculto al usuario. Ujú. Pero en la nuestra sí está explícito. Hay un botón que dice barajea, ¿no? Y luego la selección de cuántas cartas quieres tú usar para conocer tu situación o para entender mejor tu situación, ¿verdad? Ujú. En la de la cábala hay una que es la del día, que por Ujú. oprimir o tocar el botón te aparece. Yo me di cuenta que en algún momento eh, lo hace tomando el día del mes. En mi caso, yo Ujú. la consulté, por decirte algo, el día 9 y salió la del 9. La consulté al siguiente día y me dio la del 10. Y así, de los arcanos mayores me fue dando en secuencia las cartas de los arcanos mayores, ¿no?
No sé Ah, si fue casualidad o no, pero me llamó mucho la atención que sucediera de esa manera. La ujú. carta del día era el arcano de ese día, ¿no? El arcano mayor. Un paréntesis ahí. Yo hasta inclusive tomé capturas para justamente verificar cómo estaba funcionando y Ajá, también me di cuenta de que un mismo texto era utilizado en diferentes opciones. en diferentes opciones. Fíjate, eso es muy interesante Y, también. y eso pues ya a mí me desencantó. Tú ya sabes que eso Ajá. para mí, Sí, sí, nosotros precisamente hemos estado buscando la manera de que los textos no se repitan o no sí, se repitan en una frecuencia tal que le aparezcan en secuencia a un mismo consultante, ¿no? Y de exacto, hecho, bajo la idea de aprovechar la inteligencia artificial, es que te dé una interpretación, la tuya, no exacto, la de otro, ¿no? sí, Eso no lo tiene la aplicación de la Cábala y eso en la nuestra sería realmente extraordinario. muy extraordinario, muy útil. Sí, Bueno, entonces, ahí es donde yo me quedé atorado, en esta parte en donde eh, con el número de cartas que elija, se generarán o tocará 4 cartas. Entonces, aquí la primera pregunta que yo quiero hacerte, y conste que no se trata de en este momento a lo mejor resolverlas todas, sino dejarnos un poco madurar una idea y ya con eso termino yo la interfaz de usuario y la secuencia de uso. La primera pregunta sería, este, nosotros queremos que el usuario elija las cartas o al estilo de la Cábala, simplemente elige y cuántas cartas quiere para trabajar y se las da a la aplicación. O bien, como en la que yo te he mostrado, le damos la opción de elegir tocando físicamente en la pantalla y de alguna manera eligiendo sus propias cartas, ¿no? No la que le dé la aplicación, sino la que él esté eligiendo del mazo, pero a ver, entonces la primera pregunta era, ¿queremos que el usuario elija las cartas? Sí o no. sí Aquí o no. sería, ¿no? Aquí es un sí o no. Y la opción otra es que, Que él nos diga cuántas cartas va a usar, si quiere responder la pregunta sí, la pregunta sí no, la pregunta sí no, ¿por qué? Si no, ¿por qué y qué? Y donde, entonces serían 1, 2, 3 o 4 cartas. Dependiendo del botón que toque, ahí la aplicación entiende que él quiere 4 cartas, quiere 2 cartas, quiere una carta o las ujú, que fueran. Y entonces la siguiente reacción sería, te presento el tapetito para que tú las elijas o yo te las doy, yo aplicación. ahí cuando él la elige, sí es 100% azaroso. Sí, totalmente, Y eso es una conexión que buscamos de claro, conciencia, claro, de su inconsciente. Puede estar tocando su propio inconsciente o del inconsciente colectivo, ¿no? De correcto. acuerdo a lo que él, quién sabe que traiga en su Ujú. mente. Ese es como jugar a la lotería. Me tocó el 6 o el Sí, 23, o le ¿no? tocó la 21 o le tocó la 7 o la que fuera, ¿no? Eso a mí me parece como un sí, sí, ¿no? Ok, de acuerdo. Porque en nuestra intención está esa función. Entonces, Sí, sí, creo que sí. Entonces, pues eso ya nos resuelve porque ya sí, sí, de acuerdo. es una decisión tomada en cuanto a que sí elige la carta, la elige del tapete y sí, sí, porque nos libera totalmente de manipulación. Correcto. Sí, porque de otra manera, él dice, yo quiero 4 cartas, ok, ahí te las doy, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es, Sí, es el croupier de la casa, él te da 4 cartas. sí, ¿Cuáles? exacto. Pues las que le salieron al croupier, no las que tú elegiste, ¿no?
Sí, esa es la diferencia. Sí, psicológicamente y pensando en Jung, pues estamos interviniendo en su psicología. Correcto. Y es, de alguna manera, es su decisión y entonces lo que le aparezca, él lo eligió. Y nos vamos a convertir Inconscientemente, en la casa de apuestas que siempre está ganando. sí, Pero puede ser, ¿no? sí, no, me parece que eso está bien. Eh, ok, te sigo escuchando antes de... Bueno, ahora, aquí, con los significados que tú has ido generando para explicar cada carta, llegamos a un punto en donde dijimos, hay algunos conceptos que tienen que salir de la numerología. Ahora, ya habíamos dicho hace rato que hay dos números que ya tenemos del consultante, a partir de su nombre y a partir de su fecha de nacimiento. Y habrá uno tercero, que tiene que ver con la fecha en la que está haciendo la consulta, la fecha del día. A ver, entonces, uno es la fecha de nacimiento que nos da la fecha de nacimiento y luego, ¿qué dijiste? El dígito que surge de su nombre, Y de a qué, ¿sí? del nombre. Ajá, Esos son fijos, esos van a ser siempre los mismos. sí. Pero hay otro que se va a generar a partir de la fecha del día en que está usando la aplicación o está haciendo la consulta. Ese se consulta o se genera en el momento en que la aplicación se prende o se carga y antes de que empiece a interactuar el usuario con la aplicación dice, hoy es día 4 Ujú. de julio del 2026, le corresponde tal dígito, ¿cómo se llama? Pitagórico. Esos tres dígitos Una juegan, Hay una pregunta, perdón, sí, pero entonces, en esta carta del día, nosotros vamos a utilizar la numerología completa como si fuera un nombre, a o ver, sea, perdón, como una fecha de nacimiento. esa es la pregunta que tengo yo para ti. Es decir, si él elige, independientemente de la consulta del oráculo, que serían Sí, las sí, cuatro opciones de cartas, sí, si él elige, hoy quiero consultar, antes que nada, la carta del día, sí. ¿no? Ujú. La carta del día la podemos generar a partir de la fecha. Sí, Y el tema es que hoy y garantiza que la de mañana es distinta porque pues, es otra fecha, ¿no? exacto. Ahora, si yo tomo nada más el dígito, lo que voy a estar dándole siempre será una carta a partir de ese dígito. Es decir, me voy a mover entre el 1 y el 8, los primeros Ah, 8 arcanos, lo cual no me gusta tanto, ¿no? Pero ¿qué tal si yo invento otro algoritmo en donde tomo la fecha del día, calculo otro número y hago una aritmética que me pueda dar no un dígito entre el 1 y el 8, sino un valor entre 1 y 22, para que yo pueda sacar cualesquier dígito de los arcanos. Ya te dije que además no es que tenga yo acomodados del 0 al 21, yo los tengo revueltos y uso nada más ese número 0 de 1 a 21 como un índice para ir a tomar una carta, ¿no? Es decir, no, el que, sería como crear perdón, te interrumpí, como un algoritmo como lo hace la numerología, a partir de darle un significado, yo lo haría así, se me hace a ver, así. Yo lo haría como, ok, a los números le pongo a las letras, ¿no? Como lo uh-huh, hace la numerología. Cada letra para el nombre uh-huh, tiene un valor. sí,
¿no? Ujú. Entonces, para hacer una fecha realmente fidedigna, o sea, que nosotros estemos en esa honorabilidad de lo que al consultante le corresponde y lo que está con el calendario, sería generar algo así como la numerología, con la fecha que incluya el día de la semana, el Ujú. número del día, el mes y el año, ¿no? Ok, O sea, ahí podríamos crear una, pues sí, como la numerología, que nos dé un número final y ese es el número que corresponde a la carta. sí, de acuerdo, solo que al Pero final ajá, se me la ocurre, numerología reduce con ese método de cálculo a dígitos que van entre el 1 y el 8 si es caldea, o ajá, el 1 y el 9 si es pitagórica. ok, pero ¿qué pasaría si nosotros, ahorita pensé, como estamos hablando del día, no necesitamos a los arcanos mayores? Correcto. Podríamos utilizar las 56 cartas de los menores. Y tomar si hoy es día 26, tomamos el arcano 26. Por ejemplo, sí, esa es una opción, pero basándonos en lo anterior que yo te decía, si nosotros le ponemos un valor ya Ujú. para hacer un conjunto como la numerología, ¿cómo sería? Sería como el día es unos valores, el mes es otros y el año otros. Ya está Sí, muy complejo. mira, el tema no es si le damos los valores, eso ya está resuelto. Si en la aplicación yo le digo, en vez del nombre Jesús Daniel Suzuki Lavín, le digo septiembre y hoy es sábado Sí. del año, con esos datos me calcula Ah, el dígito. Eso no tiene ah, problema. El asunto es el siguiente, es que está de ese valor. método de cálculo siempre me va a dar un valor que esté entre 1 y 8. ¿Cómo lo harías para que te dé entre los 56? Ah, bueno, y quizá Bueno, no los tendría que ser 56, entre 40, ajá, porque entre 40, quitando a los pajes, a la corte, y sí, dejáramos exclusivamente los arcanos menores del 1 al 10 de cada palo, porque entonces estamos hablando de lo que sucede en la acción del día que lo ujú, representa cada una de esas cartas, ¿no? sí, O sea, ok, ahí sí estaríamos al 100%, este, pues, fidedigno a lo que estamos ofreciendo. claro. Ok, yo lo puedo hacer entonces de esa manera. Hacer un algoritmo nuevo que haga lo que se usa, o el nombre técnico es convertir una letra a un número, se llama transliterar. Sí. Yo lo que hago es las letras, las translitero a un dígito, Dígito. eh, y ese dígito correspondería a un valor sumerio, porque ese es el algoritmo o la lógica, Sí. y hago un procedimiento de cálculo que me arroje valores que existan entre 1 y 10, o entre 1 y 40, para poder tomar los cuatro figuras, digo, los 4 palos, las 10 cartas numeradas. Sí, ya muy rebuscado en mi cabeza, está como los palos se corresponden a aire, fuego, ¿no? Sí, sí. Ya pues ahí no sé con qué juegues tú en esa parte Sí, bueno, numérica. eso es lo de menos. Eso me lleva a la siguiente parte. Si yo voy a empezar a usar los arcanos Menor. menores, entonces ahora sí necesitamos una tabla
al menos para esas cartas, que tenga los conceptos asociados a cada carta, ¿no? Por cada número. O sea, sería, fíjate bien, si vamos a usar los 10 números de 4 palos, serían 40 cartas. Y cada carta debe tener, dependiendo de si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el dígito caldeo que tengamos, necesitaríamos tener 320 mensajes. 320 mensajes porque son 40 cartas. 40 cartas. ¿Por qué 320? Me perdí. Porque cada carta tiene para la interpretación del dígito 1, para la interpretación del dígito 2, del dígito 3, del dígito 4. Ahora, lo podemos reducir para ¿Pero por qué nos da simplificarlo, 320 y no 400? porque 4 por 8 son 32, 40 por 8 son 320. Ah, es que estamos hablando de solo 8 dígitos. No, fíjate que aquí me perdí. ¿No? Algo me pasó, no entendí. Bueno, a ver, no, estamos para poder dar la interpretación del día, pensando en que quien nos va a dar la información Ajá, es el, el arcano, el arcano menor, y en particular las cartas numeradas, sí, o sea, las que van del as al sí, número 10. Vamos a sí, quitar las figuras. sí. Son 4 palos, entonces son 4 por 10, 40 cartas. ¿Sí? Sí. Si nosotros para cada carta dejamos un solo mensaje, ese mensaje te va a salir a ti, me va a salir a mí, el mismo. ¿En dónde Ujú. hago la diferencia? En el mensaje que te salga a ti, porque tu dígito rector es ¿cuál quedamos que era? Creo que el 4 y el 7, 7. Ajá, el ajá. 4 y el 7. Yo te puedo sacar de la carta que diga el algoritmo el día de hoy. Vamos a suponer que sale respecto al día. Hoy te sale la carta número 3. No, hoy es 4. La carta 4 de bastos. ¿No? Pero lo que no estoy entendiendo es si nosotros vamos a generar un algoritmo que va a obedecer a hacer ese cálculo con día, mes y año, ¿por qué nos vamos a reducir a 8 dígitos? Es lo que no entendí. Porque los dígitos caldeos nada más valen del 1 al 8. O sea, eso lo va a hacer la inteligencia. O la aplicación, O cualquiera de la- las dos que haga el cálculo, tiene que reducir, cualquier cosa lo tiene que reducir a un valor que esté entre 1 y 8 para los caldeos. a fuerza. Sí, sí, los caldeos no te pueden dar un número 34, no existe para ellos. El 34 no tiene una interpretación directa, tienes que sacar 3, 4, 7. Ah, pues el 7 sí tiene una interpretación caldea. Ujú. Pero si a ti te sale el 34 y a mí me sale el 34, así en directo, nos sacaría el mismo mensaje a ti y a mí. ¿En dónde estaría la diferencia? Por eso te digo, tenemos otros 2 dígitos que nos tienen que ayudar a jugar en esto, que son tu dígito rector o dígito del destino y el otro el dígito ya no me acuerdo cómo se llama, pero uno es el que calculas con tu fecha de nacimiento y el otro que calculas con con tu nombre. Esos 2, sumados con el dígito que te dé el algoritmo para la fecha de hoy, ya cambian porque tus dígitos son distintos a los míos. Y aunque tú y yo hagamos la consulta hoy,
esos dígitos van a ser distintos. Ahí es en donde cambia. Ah, claro, porque entonces cada quien que consulte el día es distinto para él. Por eso Sí, son los 120. correcto. Nada más que, ¿de dónde saco la interpretación para mis dígitos o para los tuyos? Pues imagínate que esto es una tabla de Ujú, datos ujú, donde los renglones son las cartas numeradas de los 4 palos, es decir, hay 40 renglones. ujú, ujú. Y las columnas son lo que significa el 3 de bastos para una persona con un dígito 1. Lo que significa el 3 de bastos para una persona con un dígito 4. Ahí estaríamos hablando de entonces la personalidad, por ejemplo. Por O sea, ejemplo, no. O sea, yo tendría que sacar de la inteligencia. tú ya hiciste eso que estoy platicándote ahorita para los arcanos mayores. Tú ya me Sí, diste ese. sí. Ese mismo para los menores. Para los menores, para los números, las cartas numeradas de los 4 palos. Sí, del 1 al 10. Ujú, ujú. Ok, voy a ver ese documento que te di para. Fue uno de los últimos. Porque como saqué varios, bueno, sí, tengo que revisar. Bueno, entonces, eso nos resuelve. Eso nos resuelve esa parte. Entonces, yo con ese nuevo algoritmo que me va a permitir responder con alguna carta numerada de algún palo, más los dígitos personales que ya conozco, le voy a dar una respuesta para la carta del día. Personalizada. Ujú. Sí, ¿de acuerdo? Sí, y siempre va a ser eso mismo. O sea, si yo la consulto mañana, tú vas a usar mis mismos números, Sí, pero para tus dígitos rectores, pero la carta ya es otra, porque cambia un número. porque cambia la fecha del día. Ajá. Ok. Bueno, pues queda resuelto. Ok, entonces eso me resuelve la carta del día. La carta, cuando elija ahora en el oráculo 1, 2, 3 o 4 cartas, ahí es más fácil porque yo voy, la toco, yo usuario toco la carta y a partir de eso ya la elegí y me da la información. Ujú. ¿Sí? Que es la información que ya está preparada, es la que tú ya me La diste. del día también toca la carta. No, la del día No, la genera la del día la se genera automática. automática. También lo podemos hacer al revés, ¿eh? O sea, pero si yo trato de hacer una funcionalidad similar a la de la aplicación de la Cábala, ahí la carta te la da la aplicación, ¿sí? En la primera versión, en la original, digamos, de la aplicación que yo hice, la carta del día, al igual que la otra, la genera y la presenta directamente la aplicación, Ujú. pero también es posible que él elija de un mazo de cartas. Pues no creo, porque no sería necesario. Además, creo que la experiencia de la elección de las cartas es para la tirada, ¿no? Perfecto, coincido contigo. Y en esa sí, si yo elijo en la tirada una sola carta, pues aquí están, tú dime cuál quieres, ¿no? Ujú, Ok, ujú. este, para el caso de la elección de la tirada, ¿cómo juegan? Esa parte no la tengo resuelta y la quiero preguntar. ¿Cómo juegan los dígitos, eh, tanto pitagórico como caldeo, en esa parte? ¿Solo para presentarte mensajes personalizados? Y en ese caso también puedo agregar la fecha del día.
Pero que no al seleccionar ya la carta, nosotros ya tenemos predestinado la información. Sí, totalmente de acuerdo, pero si casualmente, nuevo, tú y yo al elegir nos sale la misma carta, si yo no agrego ese componente personalizado que son los dígitos, los mensajes nos saldrían el mismo. Por eso hemos Batallado, procurado sí. buscar la diferencia, que no nada más sea sacar la información asociada a la carta, sino que te dé un mensaje personalizado a partir de cosas que son solo tuyas, que son estos dos dígitos, ¿no? Sí. Ahí sí solamente que tú y yo tengamos los mismos dígitos, cosa que es difícil, nos saldrían los mismos mensajes. Pero entonces tendríamos que construir más mensajes. No, la idea es ya con los que tenemos, ya no agregarle más, sino nos vamos a complicar la vida. No, sería construir más mensajes, pero solo porque le estamos ahorita agregando ese nuevo componente para los arcanos Bien. menores. Bueno, Solo eso los ya me ha menores. quedado pendiente de hacer, de Eso de todas todas formas. maneras sí, había Yo quedado ahí pendiente. me quedé con que, y ahí paramos a seguir Correcto, investigando. Eso correcto, ya habíamos determinado, claro. ¿no? Pero para lo demás, no, ya no creo que necesitemos más. No. Al menos en lo que yo tengo ya analizado y de alguna manera conceptualizado, ya no necesitaríamos más, solo eran aclarar estas dudas, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, si quieres recapitulando un poco, lo que Mm, vamos a hacer es la aplicación te va a presentar la opción de la carta del día. sí. La carta del día la va a proponer o la va a presentar la aplicación, pero la va a calcular a partir, primero, de ese algoritmo interno para acomodar las cartas. Segundo, va a tomar en cuenta los dígitos personales del consultante, que ya los tenemos Ujú, guardados, más la ujú. fecha del día. Y en la fecha del día lo que vamos a tomar como referencia son las cartas numeradas de los arcanos menores, ¿verdad? En un algoritmo que a partir de la fecha del día me dé o me pueda elegir cualesquiera de esas 40 cartas. ¿Cómo Sí, personalizo esa respuesta al consultante? A través de sus dígitos dominantes en la numerología, ¿verdad? sí, porque ahí creo que ahí nos quedamos también en estos comentarios donde la numerología nos da 3 o 4 diferentes opciones de Ujú, respuesta de tu nombre, ¿no? Como ujú. son el destino, la personalidad Sí, y claro, creo que otros dos. Entonces, creo que esos justamente de ahí podemos utilizar esos elementos. A esta correcto. persona, la persona A, yo, Ángeles, ¿no? Tiene el número el 7, el 4, el 11 y el tal. Y Ajá, esas definiciones de ese número son los que nos pueden ayudar para encasillar ahí, la utilizar respuesta, ese número para darle la respuesta personalizada. correcto, correcto. Para eso se Ok, necesita esta nueva tabla. sí, ok, de los arcanos menores. Exacto. Ok, estoy Sí, ahora, apuntando mis tareas. sí, sí. Ok, Para bueno, la consulta del oráculo, ujú. el consultante seleccionará de 1 a 4 cartas, dependiendo de las preguntas que quiera responderse. O sea, tú sigues pensando que está bien esa de sí, no, porque, ¿para qué? Aunque es ah, una parte de la cábala. Eh, yo creo que sí, es un buen ejercicio. Eh, Agregarle más cartas hace más complicado el proceso. No, no pensé en Complicado en agregar, el... simplemente si esa
ese formato Ujú. está bien. Yo Sí, creo que sí. ok. Mira, otra de las cosas que estuve haciendo en estos tiempos, tratando de responderme estas dudas, es, me encontré en internet, en YouTube en particular, un curso de tarot que dio y hace mucho tiempo, parece ser que hace entre 3 y 5 años, Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Ujú, Entonces, ahí explica su visión de lo que es el tarot, cómo es que él se interesó en el tarot, lo ha estudiado, lo estudió por espacio de por más de años. 50 años, ¿no? Sí. Ujú, De hecho, él utiliza una versión de cartas que él personalmente y el editor que se las puso en papel, ujú, hicieron, ¿no? A ujú, partir del tarot de Marsella. ujú, Nati hace muchos años compró un tarot cuando estaba estudiando el tema de las constelaciones. En una de las materias que ella tomó, compró un tarot. Y entonces me lo prestó y con ese estuve trabajando cuando empezamos con la ujú, aplicación. Y aunque es una versión del tarot de Marsella, y sí es parecido al que usa Jodorowsky, ujú. este, tiene diferencias importantes, ¿no? El de Jodorowsky es mucho más, tiene mucho más Detalle y detalles gestión. Ujú, y cosas así, símbolos que las cartas del tarot que tienen Nati no tienen, ¿no? Pero bueno, ujú, eso no quiere decir que no pueda servir. El mismo Jodorowsky dice, usen el bueno, el correcto, que es el que yo hice, ¿no? ujú, Pero el otro, para efectos de lo que estamos haciendo, creo que sirve perfectamente, ¿no? ujú, Incluso las cartas que tú construiste a partir de la inteligencia artificial, a mí me parece que son magníficas, están muy bien logradas y ujú, presentan los conceptos que a ti y a mí nos interesa trabajar. A lo mejor ujú, le faltan detalles de los que Jodorowsky diría, esto no sirve, ¿no? Pero bueno, ujú, es la visión de un hombre que ha estudiado mucho, que sí tiene un entendimiento muy cabal de las cartas con las que él juega, pero pues nosotros vamos a usar otras, ¿no? ujú. Como fuera, a lo que voy es que dentro de las propuestas que él hace de cómo leer el tarot, él dice, yo antes leía con 12 cartas, ¿no? Y se dio cuenta, dice él, que no eran necesarias. En lo último, en lo que estaba en ese momento que hizo el curso, uso 3 nada más, dice, ¿no? Ujú, Y con esas 3 ya, porque yo además conozco y sé todo lo demás. ¿No? Está bien. Yo creo que para nosotros 4 cartas está bien, porque atiende en el análisis que tú has hecho, y ahí sí tú eres la experta, yo no, pero en el análisis que tú has hecho, responde a preguntas que el consultante en un momento dado quiere responderse o quiere la respuesta de alguien. Fíjate que hoy, mientras tomamos este espacio de horas, Ajá. porque yo no había tocado mucho la información, porque Uh-huh. yo estaba en otros Sí, asuntos, sí, es en otros asuntos, claro. pero entonces me puse a hacer todo un análisis que te lo puedo mandar hoy nuevecito, Uh-huh. donde dije, a ver, me voy a ir a revisar realmente la simbología de los arquetipos del tarot desde Jung. Uh-huh. Y entonces me fascinó, me fascinó. Aquí está la estructura. Y finalmente, después de que ya me la dio y hice varias cosas para hacer una estructura que logré Uh-huh. con la ciencia, y entonces le dije, bueno, ya que hicimos todo este análisis, ahora dime cómo lo organizamos para una aplicación. Y entonces me mandó algo, llegamos juntos a una conclusión muy interesante de solo tres 3 cartas. posiciones, tres posiciones. Ok. Déjame, la estoy buscando. ¿Dónde estamos? Porque entonces, una es, para el campo del sistema familiar necesitaríamos solo tres, ¿no? Uh-huh. Tres representantes que van a hacer las cartas, ¿no? Sí. Mi lugar actual, lo que está oculto
y el movimiento de solución. Ok. Fue muy revelador para mí ahorita, ¿eh? Fue así como, wow, ¿no? Y Sí. entonces dice, acto 1, revelar, mi lugar actual es el espejo del ego, ¿no? Bueno, hablando en todos los términos, ¿no? Muestra cómo se está posicionando el paciente o consultante en el sistema, muchas veces desde un lugar equivocado, de arrogancia o de desorden. Ejemplo, si sale el mago, te estás colocando como el hermano mayor de los padres, intentando resolverles la vida. Claro, el mago quiere resolver, tiene la magia y las herramientas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la parte sistémica, donde sería una parentificación. Al ocupar un lugar de superioridad que no le corresponde, te quedas sin la fuerza del árbol para tus propios proyectos, ¿no? Revelar lo oculto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el enfoque? Es el momento cumbre de la constelación. Destapa la lealtad invisible, el ancestro excluido o el pacto de silencio que originó el síntoma. Un ejemplo clínico sería el colgado o la luna. Tu inconsciente está repitiendo un amor ciego, yo sufro por ti o yo me sacrifico en tu lugar. Estás mirando el dolor no resuelto de un ancestro, una madre deprimida, un abuelo que lo perdió todo, un lugar de mirar hacia tu propia vida. Esa respuesta fue muy interesante para mí porque yo la voy a encontrar, ¿no? O sea, cuando me sale esa carta y me dice eso, yo diría, pues de todo esto que me dice, bueno, a lo mejor me identifico si estoy en un tema de dinero con lo que pues se perdió en el sistema, ¿no? Sí. O con que pues no me puedo conectar a mi madre y creo que no me había dado cuenta que estaba deprimida. No sé, me pareció muy interesante, te lo voy a mandar completo, todo lo que hice. Lo hice hoy en las horas que nos dimos ahorita mientras te ocupaste. Y bueno, a ver cómo observas este proceso, ¿no? Claro. Como algo nuevo. Entonces, porque me puse a pensar, yo estaba pensando en las tiradas de las cartas, ¿no? O sea, una cosa es el sí, no, por qué y para qué, y luego que habíamos planeado las opciones de las tiradas, ¿no? Y entonces cuando después de todo el análisis junguiano, que está muy interesante, porque de aquí, de esto que hice hoy, pues no sé si podríamos sacar información que pudiéramos combinar, ¿no? Porque ya está puesta en cada uno de los arcanos, ya lo hice ahorita, ¿no? Entonces, completo lo que había quedado pendiente, lo nuevo que te mandé solo una parte, te lo entrego completo, y pudiendo ya ver estas tablas de información, pues ya quizá podríamos jugar con ellas, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, las tablas, finalmente, Ángeles, pues son el corazón de la aplicación, porque ahí es en donde está la información que va a presentarle al usuario la aplicación. Claro, seleccionada y digamos, personalizada a partir de toda esta lógica que hemos construido con de los números. de los números y las fechas y todo esto, ¿no? Más los algoritmos propios de cálculo que la aplicación tiene para poder presentar cosas, ¿no? Sí. Pero esas tablas, esas referencias que tú estás armando, son la base de todo y la aplicación puede con ellas. Es nada más decirle, esta es la nueva y estos son los datos que tienes que tomar y vámonos, ya está listo, ¿no? Sí, o puedas tú decir, mira, de esta tomamos para esto, de esta para esto, de esta para esto. Sí, también. Claro. Eso ya puede enriquecer así como muchísimo, ¿no? Correcto. Ok, está muy bien. Quedaron Pues en respuestas. esencia, con esto que hemos estado discutiendo, yo tengo ya más claro por dónde tengo que darle a la programación. Sí. Lo que me estás comentando que desarrollaste, mándamelo para revisarlo rápidamente. Ahorita te lo doy. Y si algo
no cae dentro de lo que estoy haciendo, de inmediato te lo digo para ver qué tenemos que hacer, ¿no? Para ajustarlo. Si, Ujú. si es natural, como se puede involucrar, lo único que faltaría es complementar las tablas, como te estoy diciendo, ¿no? Sí. Si hay conceptos nuevos que a partir de esto cambian o se agregan, agregarlas y ya. Sí. Y es que cambian, si no, pues ajustarlas en lo que pueda haber necesidad, ¿no? Mm. Creo que hoy lo más importante es estas dudas que tú tenías que nos quedaron resueltas a los dos. Sí. De, de todas las tablas que se hayan hecho, yo tengo que llevar mi impresora porque no he podido imprimir. Las voy a imprimir, las voy a leer y voy a poder hacer yo como, porque la computadora me canso muchísimo. Es muy difícil. Cuando tienes una tabla que es más grande de la pantalla, es muy difícil. Imprimirla es la mejor opción. Entonces, vamos, era tema de internet, nos pasaron muchas cosas en estos días y entonces voy a hacer eso antes de que tomemos decisiones de la información que vamos a meter, Ok. porque entonces, nosotros tendríamos que estar de acuerdo tú y yo ahorita en lo que yo te he mandado, que necesito revisar, Ujú. lo que tienes tú, que me lo refieras a lo mejor, y entonces Ujú. yo diga, ok, esto es lo que le he mandado a Daniel, más esto que tengo que he hecho, lo Sí, reviso, y en ese sentido sí nos podríamos sentar un día a analizar por qué esto sí, por qué esto no, ok. conviene, ¿no? ¿Por qué Ujú. conviene todo lo otro? Porque realmente ahorita tú ya tienes toda la estructura de cómo hacer la funcionalidad, que eso es lo más Sí, importante en sí, tu sí. parte. Yo tenía para esa funcionalidad estas dudas que te acabo de plantear, pero creo que ya las resolvimos. Ya, Eso ya me da a mí la material para fluidez, complementar y solo sí, faltarían los datos otra los vez, datos, otra vez. volverlos a revisar, Ok, que estamos hablando de lo mismo. estamos hablando de lo mismo, o como yo te decía, tenemos estas 4 tablas distintas Ujú, que ninguna se sale de una veracidad del significado, ujú. sino que quizás No, son lenguajes distintos correcto. que al final pueden enriquecer la lectura, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, Sí, de pues, alguna manera son complementarias algunas de ellas. Yo sí ujú, estoy de acuerdo contigo. No, nada está de más. Simplemente habíamos estado buscando otro enfoque, pero todo lo demás sigue sí, sirviendo, sigue siendo perfectamente válido. exacto. Ujú. Ya nada más tengo yo otra duda. Entonces, hasta donde vamos ahorita, nosotros no llevamos nada en la aplicación que fuera más que la carta del día, bueno, todo lo que es el nombre, Ujú. fecha de nacimiento, la Sí, carta del día, el signo por qué y para qué, ajá. y las Y la tiradas de consulta de la inteligencia artificial, esa parte también ya está bien resuelta, la consulta de, de lo que queremos que al final ordene y redacte la inteligencia artificial, ok, eso sí se me había pasado a mí. ¿sí? Entonces, la Porque redacción, toda la información que tiene ahorita la aplicación y que se va a ir seleccionando a partir de estas discusiones que hemos tenido, ujú, eh, arroja muchos textos que si bien tienen una lógica y una conexión, si los presentas de manera cruda, tal y como salen de las tablas, eh, pues se vuelve nada más una enumeración de conceptos y exacto, una serie de frases que a no lo hay una mejor son redacción, conexas, no hay una ¿no? redacción coherente, lógica. Correcto. Entonces, toda esa información, la intención es que se la demos a la inteligencia artificial Perfecto, y ella articule una respuesta que tenga una lógica, una estructura, pero además no tomada de la nada, sino de esos conceptos particulares que son los que le aplican a ese consultante. que sí seleccionó el cliente, ¿no? Exacto, Con su exacto, carta y lo que tú tienes en la base de datos como el significado de la carta 1, de la carta 23, de la carta... exacto. Sí, 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 Y sí, sí. entonces
esa información es la que va a codificar ellos, la inteligencia la va a La va a estructurar, ordenar, la va a la va a acomodar estructurar, ajá, y te va a y va dar a dar la un documento estructurado, ordenado, respuesta. que aplica solo a ese consultante y a nadie más. Más personalizado no podemos. Sí, exacto. Porque en realidad lo único que estamos haciendo es decirle a la inteligencia, no te salgas de estos datos, Correcto. que finalmente son datos que me dio la inteligencia en su También, investigación al sí, final sí, del sí, día, ¿no? sí, Y de los libros pero que se han te estudiado. lo dio la inteligencia bajo un criterio y una Exacto, definición de qué es lo que tú querías de hacer, lo que yo ¿no? quiero exactamente. No la Sí, porque, dejaste que al arbitrio fuera y buscara, no, tú le diste una instrucción precisa de qué necesitabas, ¿no? Y sí, ahora le vamos a decir, mira, este consultante eligió estas cartas que tienen este significado para mi trabajo terapéutico sistémico. Quiero que exacto, le des un reporte al, al consultante ordenado a partir de estos conceptos. exacto. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, bueno, estuve muy acertada ahorita de hacer toda esta parte de la Sí, estructura sí, fue un buen crítica. momento, claro. Es Sí, que la sincronicidad es muy canija. no, bueno, yo estoy Tiene, cierta en ello. Entonces, por eso te digo que, pues no nos vemos hoy, está bien, con calma, porque es cuando estamos en la sintonía correcta sí, 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 ajá, no, la prisa no, vamos, hablando de que no hay tiempo, va a ser en el momento preciso. correcto. Entonces, ok, te voy a mandar este documento, nada más Muy lo voy a bien. revisar que esté todo detallado en orden, Ajá. en las páginas y te lo mando en un ratito Sí, muy para que bien. tú lo veas porque creo que va también a darte pues, una visión distinta de los documentos que te han mandado y al Bueno, mismo tiempo enriquecedora, ¿no? muy bien. Ok, De acuerdo, Ángeles. muy bien, Daniel, pues Pues muchísimas te gracias. agradezco la paciencia y Ay, no, el igual, tiempo igual. y pues estamos al habla, cualquier cosa, ¿no? Sí, estamos en contacto. Muy bien. Ya tú me comentas, yo voy a buscar las tablas, las imprimo, reviso y las volvemos Sí. a Sí, si tuvieras una, problemas para identificarlo, mándame un mensajito por WhatsApp y yo te la mando las últimas que tú me hayas hecho llegar. las que tú estés considerando, Exacto. las que tú estés considerando y yo ya reviso y digo, bueno, estas no, porque fueron pruebas que descartamos, pero que Y a lo es mejor que yo hemos tengo ido generando muchas en el camino. Y sí, entonces, eso me tiene un poco con una tarea, pero la hago, está no hay bien. problema. De acuerdo, Daniel, pues muchísimas gracias y que De todo nada, vaya resultándonos mejor y mejor. ahí va. Ok, Claro que sí. muchas gracias. Ten A una ti. linda tarde. Saludos. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Bye. Mm.